Hola, muy buenas tardes, mi querido tutor. Mucho gusto, mi nombre es Ever Armando Altamirano y el día de hoy hablaremos sobre la historia de la guitarra en el curso intermediario de la historia de la guitarra en el área de psicología. Bueno, tenemos primeramente la guitarra quitara, un instrumento musical que con cuerda pulsada propia de la antigua Grecia y era construido inicialmente como la lira, pero con una caja de resonancia de mayores dimensiones en madera y su estructura es semejante al finor de los hebreos. Esta data de la fecha de 1490 a.C. Posteriormente miramos la guitarra Mouse. Este instrumento es de Egipto de fecha de 1300 a.C. y sirvió como músico a Senmut o Senenmut, arquitecto real y funcionario de la reina de Hatshepsut y uno de los hombres más importantes de Egipto. También tenemos posteriormente, después del diseño de Hard Mouse, un tiempo posterior y la revolución de esta, que viene siendo la laúd. Es uno de los instrumentos más emblemáticos del Renacimiento, utilizado principalmente durante el siglo XV. De origen árabe, su nombre proveniente del término al-ud, que significa la madera en español, y entre los músicos más destacados que tocaban el laúd durante el Renacimiento se encuentran John Dowland y Francisco da Milano y Alonso Mudarra. Bueno, posteriormente del laúd viene la guitarra morisca. La guitarra morisca concuerda con la hipótesis del origen oriental de la guitarra extendida por Persia y Arabia hasta llegar a España durante la estancia árabe en la península ibérica y es un instrumento muy nombrado por las cántigas en el 150 y por Johannes de Groche hacia 1300, quien la denomina guitarra sarracénica y data del siglo XV. Posteriormente tenemos la guitarra latina. En el siglo XVI se le incorpora una quinta cuerda y se populariza su uso en España hasta desplazar la vihuela. La guitarra adquiere fama mundial y se emplea en todas las clases sociales, al tratarse de un instrumento de sonido agradable y de fácil de tocar, en comparación de otros similares de diseño más complicado. Bueno, posteriormente tenemos la guitarra vihuela, que también fue en el siglo XVI. La vihuela es un instrumento con cuerdas con forma parecida a la guitarra, que jugó durante el siglo XVI en España un papel similar a la laúd y en el resto de Europa. Las vihuelistas españoles legaron una importante colección de obras de gran calidad para este instrumento. Autores importantes como Luz de Milán, Luz de Narváez y Alonso Mudarra, entre otros. También tenemos la guitarra española. Bueno, esta guitarra española es la inclusión de la quinta cuerda que la marca que la marca, un punto clave de la evolución hacia la actual guitarra española, y su éxito fue tan grande que se extendió por toda Europa, convirtiéndose en la evolución más aceptada y utilizada de los instrumentos de cuerda del mismo origen. El catalán Joan Carles Amat jugó un papel fundamental en el origen de la guitarra española y su expansión. Tenemos la guitarra barroca. Bueno, en el siglo XVI la guitarra barroca española se convierte en un instrumento universal para el que componen un elenco de compositores extraordinarios, entre otros países como Robert de Bizet, Francesco Corbetta, Angiolo Micheli de Bartolotti, etcétera. Bueno, o entre otros. Tenemos para ello también la guitarra clásica. Bueno, en el siglo 19, la guitarra adquiere la mayoría de las características con las que conocemos actualmente. Esta guitarra se desarrolla principalmente en dos núcleos, en París y en Viena. Es de recalcar que hubo actores importantes como Gianliani Carucci, Matteo Carcasci, Dionisio Aguado, Fernando Sor, Trinidad Huerta, Luigi Legnani y Sani de Ferranti, entre otros. Tenemos también la guitarra flamenca de concierto en la primera mitad del siglo XX hasta la década de los 60 destaca tanto por la superación de la etapa anterior al consolidar e incluso sobrepasar los avances técnicos aprendidos de la guitarra clásica, los tres guitarristas que nacieron en la década de los 20 como Mario Escudero, Manuel Cano y Antonio Francisco Serra.
Esta también llegamos al punto de la consagración de la guitarra clásica del siglo XX y finalizando y terminando con el siglo XIX. En este importante punto tenemos alguien muy importante como Francisco de Tárrega en 1852 a 1909, pues es considerado como el padre de la guitarra clásica contemporánea, no solo porque compuso obras de extraordinaria belleza como Capricho Árabe o Recuerdos de Alhambra, sino que adaptó obras a los compositores como Beethoven, Mozart, Bach y Handel. Y posteriormente, y finalizando esta diligencia, tenemos algo muy importante que es la guitarra eléctrica. Bueno, la guitarra eléctrica también nace dentro del siglo XX y concretamente en 1920, y era un tipo de guitarra muy corriente y normalmente de fabricación casera, cuyo diseño se asemeja a un refrigerador y se solía tocar con la técnica slider. La labor de Leo Fender en 1950 empieza a comercializarse a nivel mundial. Sin saberlo, Leo Fender crearía una gran historia con su nueva invención. A partir de ese momento fueron muchos los instrumentos que sufrieron alteraciones en su diseño acústico tradicional e incorporaron algún tipo de sistema eléctrico. La guitarra fue uno de los primeros en adaptarse y a pesar de que varias marcas innovaron en esta dirección y en poco tiempo, la manufactura de la primera guitarra eléctrica se le puede atribuir a la marca Rickenbacker. Por esto le agradezco esta breve síntesis de la historia de la guitarra. Muchas gracias, mi querido tutor.